humillada, olvidada y luego bendecida. Una historia real que conmueve. Fabiola era joven, soñadora, creía que el destino le sonreía, porque a su lado tenía a Ramón, un hombre sencillo, pero que fue su gran compañero. Se casaron muy jóvenes, y ella estaba embarazada de la primera hija de ambos, sin familia cerca. Él era todo lo que tenía, y juntos, llenos de esperanza, construyeron su vida, en el fondo de la casa de la madre de él, Roberta. La convivencia nunca fue fácil, Roberta nunca supo ser afectuosa, pero tampoco se atrevía a sobrepasar los límites, porque Ramón siempre estaba allí, defendiendo a su esposa, exigiendo respeto, pero la vida a veces es cruel. Y antes incluso de ver nacer a su hija, Ramón enfermó, una enfermedad sin cura, rápida, devastadora. En pocos meses, aquel hombre fuerte, aquel que era su mundo, se fue. Sola, embarazada, sin familia. Así fue como Fabiola se encontró, ningún pariente tendió la mano, ni siquiera Roberta, y fue ella, solamente ella, quien cargó con el peso del adiós, vendió lo poco que tenía, renunció al trabajo, hizo un acuerdo en la empresa, y pagó cada gasto, del entierro del hombre que más amó. Pero lo que parecía el fondo del pozo, aún tenía un peldaño más. Pocos días después del entierro, Roberta llamó a su puerta, y con la frialdad de quien no conoce el amor, dijo: «Ahora que mi hijo ya no está aquí, quiero la casa de vuelta, la voy a alquilar». Sin suelo, sin tener a dónde ir, embarazada, a punto de dar a luz, Fabiola se vio obligada a mudarse dentro de la casa de su suegra. Pero allí, nada era gratis, cada rincón, cada silencio, cada migaja, tenía un precio. Esta es la historia de Fabiola, una mujer que perdió al amor de su vida, y que, embarazada y sola, tendría que enfrentar la más dura de las batallas, vivir bajo el mismo techo de quien nunca supo lo que era la compasión. Roberta lo dejó claro: podían quedarse, pero solo si Fabiola limpiaba la casa todos los días, cuidaba de los animales, y obedecía sus reglas, y así fue. Día tras día, Fabiola pasó a depender de la buena voluntad de su suegra, incluso para comer. La comida, bajo llave, el gas de cocina, apagado, lo básico, incluso el papel higiénico, escondido. A ella solo le quedaba aceptar, callar y sobrevivir. Ya tenía a su hija en brazos, y aún así, Roberta no tuvo compasión de ella. No por sí misma, sino por la niña que debía proteger. 6 meses pasaron, el luto aún ardía, como una herida abierta, pero la vida trajo un nuevo desafío. Roberta enfermó gravemente. La misma mujer que la humillaba, que la hizo pasar hambre y vergüenza, que la redujo al polvo, ahora dependía de ella para vivir. Era la oportunidad de dar la espalda, de dejar atrás cada lágrima, cada noche de hambre, cada humillación, pero Fabiola no lo hizo. Impulsada por una fuerza que ni ella misma comprendía, cuidó de su suegra, en cada detalle, le dio baño, preparó su comida, curó sus heridas, enfrentó noches enteras de dolor, sin jamás rendirse, porque dentro de ella había algo más grande que el rencor. Había compasión, había amor, y fue así que la mujer que un día fue humillada, se convirtió en la única capaz de ofrecer dignidad a aquella que nunca supo dar amor. Si te está gustando la historia, dale like al video, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Y en el lecho de muerte, Roberta finalmente bajó la guardia, con la voz débil, casi un susurro, miró a Fabiola y dijo: «Perdóname por todo lo que te hice, fuiste más hija para mí de lo que jamás merecí». Esas fueron sus últimas palabras, y poco después, el silencio eterno se apoderó de aquella habitación. Tras la muerte de su suegra, Fabiola se encontró perdida, sin trabajo, sin ingresos, sin saber a dónde ir. No había dinero, ni apoyo, nada, hasta que, días después, alguien llamó a la puerta. Era un abogado, con mirada seria, pero serena, dijo: «Vengo en nombre de doña Roberta». En ese instante, el corazón de Fabiola se aceleró. ¿Qué podía significar aquello? La mujer que tanto la hizo sufrir, aún tendría algo que decirle. Incluso después de la muerte, el destino estaba a punto de revelar un último e inesperado giro. Fabiola no entendía, todo parecía imposible, y aún así, las lágrimas corrían por su rostro. En medio de aquel llanto silencioso, escuchó una revelación que cambiaría su vida para siempre. Roberta había dejado un testamento, toda la herencia, toda la casa, todo, ahora pertenecía a Fabiola. Cayó de rodillas, sollozando. No era orgullo, ni deseo de dinero, era algo más profundo, era la vida, finalmente, devolviéndole un poco de dignidad a la mujer que tanto había sufrido. Y en ese instante, Fabiola comprendió algo que nadie podría arrebatarle: su fuerza, su coraje, su capacidad de amar, incluso cuando nadie supo amarla. Todo el sufrimiento,
toda la humillación, todas las noches de dolor y soledad, se transformaban en una victoria silenciosa. Porque la verdadera herencia no estaba solo en la casa o en el dinero, sino en la dignidad recuperada, en la libertad conquistada, y en la oportunidad de escribir un futuro con sus propias manos. Fabiola lloraba, pero esta vez, no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de renacimiento, de esperanza, y de un futuro que ella misma construiría. Fabiola, un nombre que carga marcas, memorias y cicatrices, ella conoció el peso de la humillación, sintió el frío del rechazo, lloró noches enteras en silencio, creyendo que el mañana jamás llegaría. Aquella casa, las mismas paredes que fueron testigos de su dolor, de su hambre y de su desesperación, hoy guardan otra historia, porque dentro de ellas, la vida se transformó, y lo que antes era sufrimiento, hoy es un nuevo comienzo. Fabiola aprendió que el destino no se escribe solo con caídas, sino también con la valentía de levantarse. Cayó muchas veces, pero en cada caída descubrió una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, y fue esa fuerza la que la mantuvo de pie, aun cuando todo el mundo parecía querer derribarla. Ahora, al mirar a su hija, encuentra el verdadero sentido de todo lo que vivió. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada puerta cerrada, todo sirvió para llevarla hasta aquí, hasta este momento, en el que puede cuidar de su hija con dignidad, con amor y con orgullo. La historia de Fabiola no es solo de dolor, es de resistencia, es de victoria, es la certeza de que, aun cuando todo parece perdido, la vida todavía puede sorprendernos. Porque la vida, siempre encuentra la manera de renacer, incluso en el terreno más árido. Una semilla puede florecer, incluso en la noche más oscura, una pequeña llama puede iluminar, y Fabiola es esa llama. Ella es la prueba viva de que ninguna tragedia es capaz de apagar la fuerza de una mujer, una fuerza que transforma sufrimiento en aprendizaje, rechazo en liberación, dolor en coraje, y caídas, en nuevos comienzos. Hoy, al abrir la ventana de su casa, ya no ve solamente el escenario de recuerdos que la lastimaron, ve un nuevo horizonte, un horizonte donde el miedo ya no tiene espacio, donde la esperanza es compañera constante. Y donde su hija podrá crecer aprendiendo que sí, la vida puede ser dura, pero también puede ser increíblemente generosa con quienes persisten. La historia de Fabiola es una invitación para todos nosotros, una invitación a creer que las cicatrices no nos definen, que el dolor no es el final, y que cada mujer lleva en sí un poder capaz de cambiar destinos enteros, porque, al final, la verdadera victoria no está en nunca haber sufrido, está en haber sufrido, y aún así elegir levantarse, elegir seguir, elegir amar. Y Fabiola eligió vivir, eligió recomenzar, y hoy, su vida es la prueba de que ninguna oscuridad es eterna, siempre habrá un amanecer.